Bienvenidos a Luz y Entendimiento Podcast, un espacio donde encontrarás fe, esperanza y desarrollo espiritual. Aquí compartiremos recursos cristianos, hablaremos de temas actuales y relevantes de la fe. Si estás buscando fortaleza en tiempos difíciles o deseas profundizar en tu fe, este podcast es para ti. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Luz y Entendimiento, el podcast donde exploraremos temas profundos de la fe cristiana, la cultura y la vida diaria. Soy Daniel Castillo y hoy tenemos un episodio que seguramente va a generar mucho interés y reflexión. Halloween y el Día de Muertos. ¿Deberían estas celebraciones tener lugar en las comunidades cristianas? ¿Hay lugar para ellas dentro de nuestra iglesia? Estas son preguntas que vamos a abordar con un panel de invitados especiales, los pastores Eliezer Garrido, Luis de Souza, Daniel Cárdenas y José Sarría. Antes de entrar en detalles, ¿cómo están, pastores? Bien. Bienvenidos todos. Nuevamente. Muy bien. Bueno, como sabemos, cada año estas celebraciones generan un gran debate, sobre todo en los medios sociales, donde los cristianos debaten los orígenes de estas festividades, como son el Samaín, el Día de Muertos, y nos damos cuenta que tienen raíces profundas en la cultura latina. A veces podemos ver la tensión de estos temas con los valores bíblicos. Así que vamos a empezar y quiero preguntarle al pastor Daniel Cárdenas, ¿cuál es su perspectiva inicial sobre el Halloween? El Halloween yo creo que se ha secularizado pues en gran parte, ¿sí? Y para muchos pues simplemente es una noche de disfraces, de diversión, pero podemos redimir esta festividad si es un tema cultural y es un tema que la sociedad adopta libre y abiertamente. Pues qué mejor que usarlo como un trampolín, como una herramienta, ¿verdad? No vamos a ponernos tampoco a estar cerrando y levantando barreras si tenemos la oportunidad de usarla como ese trampolín que nos va a ayudar a invitar gente a hablar de Jesús, a que conozcan las instalaciones de la iglesia, ¿por qué no? Si hacemos un evento dentro de ella, que conozcan la iglesia y que la gente comience a familiarizarse con el contexto cristiano en lugar de repeler. Pues hay que invitar, y yo creo que podemos redimirla de esa forma. Quienes estamos acá y venimos de un contexto que rechaza el Halloween. Y ahora, en su contexto, en su congregación, ¿de qué manera ustedes se han aproximado a este tema? Porque muchos de ustedes están en un contexto multicultural, donde venimos de países latinos que generalmente rechazan estas celebraciones y tienen sus razones. Pero venimos a una cultura donde pues lo han adoptado de alguna manera muy especial y a veces estamos en esa tensión. Así que, Pastor Eliezer, en su congregación, en la cultura de su iglesia, ¿cómo han ustedes manejado este tema? Quiero compartir nuestro contexto para que quede bien claro. Yo sirvo en 2 iglesias metodistas en la denominación Global Methodist Church y sirvo mayormente, si no es que casi totalmente, mayormente con personas americanas anglosajonas, no personas hispanas que ya nacieron aquí en Estados Unidos, sino personas anglosajonas, americanos. Entonces estas personas ni siquiera se lo cuestionan ni se lo preguntan. Mi percepción, lo que me han dicho, lo que he aprendido de ellos es que simplemente toda su vida, tal vez por generaciones, ha sido aceptado, lo participan y lo celebran, lo hacen en esta fecha. Entonces los extraños, pues fuimos nosotros o soy yo como mexicano, que pues durante toda la vida es rechazo o es negar, es prohibir, pero ahora totalmente diferente se realiza o se participa en la iglesia. Entonces lo que yo he aprendido es que utilizamos esa fecha, utilizamos la cultura, utilizamos que ya toda la gente sale ese día, que toda esa gente viene. Entonces, utilizamos esa fecha culturalmente para compartir de Jesús, para compartir de Dios, para compartir sobre la luz que es Jesús. Entonces, y también para invitar a nuestra iglesia, para invitar a nuestros ministerios, para invitar a nuestros grupos. Entonces, es una grandiosa oportunidad. El mundo a veces nos gana. En ese día hay miles de niños afuera en estas festividades, pero en la iglesia no tenemos a todos esos niños.
Entonces yo creo que debemos de utilizar, no que estemos de acuerdo ni participemos, sabemos de los orígenes y sabemos que estas festividades pues es todo sobre la muerte, sobre lo oculto, es todo sobre espíritus, entonces no participamos, no que estemos de acuerdo, pero aprovechamos esa actividad. Es como yo pongo el ejemplo del Día de los Niños en México. Si un americano va allá y ve una celebración del Día de los Niños, se diría, ¿por qué celebran? ¿Por qué nada más los niños? ¿Qué es esto, no? Entonces, igualmente, culturalmente acá lo aprovechamos y hacemos actividades en la iglesia para compartir de Jesús. Pastor José, en el contexto en el que usted se encuentra, ¿de qué manera ustedes han encontrado este equilibrio de respeto cultural? ¿De qué manera ustedes en su contexto, en su congregación, han manejado este tema? Gracias, Daniel. Nosotros inicialmente estábamos sorprendidos por la fiesta de Halloween porque en nuestro país no lo celebramos. Bueno, por no decir, estamos más bien espantados viendo todo esto, y es totalmente contracultural. Sí. Una vez hicieron una fiesta y había más de 200 personas con disfraces de brujas, de diablos, calaveras. Yo estaba muy impresionado con todo eso. Comenzamos a hablar con la iglesia y compartir con ellos. Y ellos entendieron nuestra identidad cultural y nuestro pensamiento bíblico y cambiaron. Y ahorita ya no celebran en Halloween. Bien. ¿Y es una congregación hispana o es una congregación anglosajona? Somos una iglesia hispana en una iglesia americana. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios le bendiga. Buenos días. Sí, quisiera compartir nuestra experiencia, como ya lo narró mi esposo. Yo creo que como pastores, aunque no nos llamamos misioneros todos, creo que hacemos misión, porque estamos en un contexto donde no nacimos, la mayoría. Y como misioneros tenemos que entender la cultura, pero estamos llamados a cambiar la cultura cuando no está acorde con la palabra. Entonces, de una manera que enseñamos a la iglesia anglo, porque es la grande. Nosotros somos un grupo pequeño, pero dentro de ellos enseñamos lo que significa la palabra y que eso no es juego. Ha sido un tiempo, ha sido un proceso a raíz de enseñar el origen. Cuando les enseñamos y les mostramos la palabra y cómo la iglesia satánica usa esa fiesta, de verdad que Dios rompe el velo de las personas. Para la gloria de Dios, nosotros, nuestra iglesia anglo ya no hace eso, pero sí hemos redireccionado esta fecha. En el mes de octubre nosotros le hemos llamado el mes de la Biblia. Desde que comienza el mes de octubre, hacemos un concurso bíblico todos los domingos. Y el día final, que es el 31, hacemos la fiesta. Les enseñamos cómo Dios abrió camino en los diferentes países para que lleváramos la palabra de Dios. Explicamos eso y todas las personas de nuestra iglesia hay 14 naciones. Entonces vienen con sus vestidos diferentes, con diferentes comidas y hacemos una fiesta del Día de la Biblia. Enfatizamos más la reforma. Así lo hemos redireccionado. Bien, pues es una completa cambio de dirección. A veces no es sencillo, ¿verdad? Dependiendo de la cultura donde están, pero pues ustedes han hecho un impacto en esa comunidad, que no es muy fácil cuando uno está llegando como invitado a una cultura, realizar estos cambios, ¿verdad? Bien, vamos ahora a ver un video que nos va a hablar del contexto de estas celebraciones. Cada año, en octubre y noviembre, 2 celebraciones destacan en distintas partes del mundo: Halloween y el Día de Muertos. Aunque ambas tratan la muerte, sus orígenes y formas de celebrarlas son muy diferentes. Halloween proviene de la festividad celta Samhain, que se celebraba hace más de 2000 años en Irlanda y el Reino Unido. Los celtas creían que, el 31 de octubre, los espíritus de los muertos regresaban, y para protegerse, encendían hogueras y usaban disfraces. Cuando el cristianismo llegó, esta celebración se adaptó y se convirtió en la víspera de Todos los Santos, o Halloween. Con el tiempo, Halloween pasó de ser una fiesta para espantar espíritus a una celebración popular llena de disfraces y dulces, especialmente en Estados Unidos. El Día de Muertos, por otro lado, tiene raíces indígenas en México. Antes de la llegada de los españoles, pueblos como los aztecas ya honraban a sus muertos con ofrendas. Tras la colonización,
Esta tradición se fusionó con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Hoy, el 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas construyen altares llenos de flores, comida y fotos para recordar a sus seres queridos fallecidos. Aunque es una fiesta alegre y colorida, celebra la memoria de los muertos más que la muerte en sí. Sin embargo, en muchas iglesias cristianas, evangélicas, tanto Halloween como el Día de Muertos son motivo de controversia. Halloween es vista por muchos como una fiesta incompatible con la fe, debido a sus asociaciones con lo oscuro, lo sobrenatural y lo macabro. Algunas congregaciones han optado por alternativas como la Noche de Luz o festivales de otoño, donde se promueven mensajes positivos y cristianos. En cuanto al Día de Muertos, muchas iglesias evangélicas prohíben su participación por considerarlo un sincretismo religioso que mezcla creencias prehispánicas con prácticas católicas, lo que va en contra de su interpretación bíblica. En estos casos, los creyentes prefieren mantenerse al margen de la celebración para no comprometer su fe. Muy bien, pues aquí se nos han presentado algunas de las alternativas que iglesias evangélicas están teniendo. Y como decíamos, aquí en los Estados Unidos es donde hay una mezcla de culturas. No solamente en iglesias latinas donde llegan gente de diversos países, ¿no? Decía los pastores José y su esposa, 14 nacionalidades. Bueno, muchas de las iglesias, incluso americanas, tienen una multiculturalidad porque vienen no solamente naciones hispanas a formar parte. Entonces han encontrado algunos de ellos alternativas donde buscan la forma de ser luz en un lugar donde hay tinieblas. Los pastores José y Fanny, ¿qué opinan de estas alternativas? ¿Y piensan que son una forma efectiva de redirigir la atención de los niños en la comunidad que de alguna forma de todos modos van a hacer estas celebraciones? Pues desde la academia, a través de nuestro estudio en la maestría, hemos aprendido cosas muy interesantes. Algo muy interesante es que hay muchas fiestas que celebra la iglesia, pero que no son bíblicas. Por ejemplo, el Halloween no es bíblico. Hablando con los hermanos americanos, ellos me dicen, ¿ustedes por qué celebran el Día de la Biblia en octubre si la iglesia lo celebra en otro mes? Y nosotros le explicamos a ellos que en la cultura anglo, ellos no fueron evangelizados por otra cultura, por otro país. Nosotros fuimos evangelizados por los españoles, por la Iglesia Católica. Y en el mes de octubre hay dos fechas importantes. La primera fecha importante es el Columbus Day, el día que Cristóbal Colón descubrió América. Es una fecha importante para nosotros, la cultura hispana, pero también es muy importante el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Es muy importante eso, porque nosotros vivimos 500 años de catolicismo y hubo un momento en el cual un sacerdote, Martín Lutero, clavó las 95 tesis y declaró cuáles eran los principios cristianos. Y nosotros marcamos una diferencia con la iglesia en la cual habíamos sido evangelizados. Por eso para nosotros es muy importante el 31 de octubre, el día de la Biblia, el día que salieron los principios bíblicos, cuando la Biblia se tradujo al alemán. Y por eso nosotros somos muy felices, muy orgullosos de la Biblia Reina Valera con la cual fuimos evangelizados. Y esa llegó a todos los países. Por eso nosotros el 31 de octubre nos vestimos con la ropa colombiana, con la ropa peruana, con la mexicana. No nos disfrazamos, somos orgullosos de que la Biblia llegó a nuestra cultura. Pastor Luis, ¿qué opina usted de estas alternativas que presentan algunas congregaciones, algunas iglesias? Muy bien. Yo creo que realmente, como ya hemos comentado, algunos de nosotros debemos de ser sumamente cuidadosos con esto. De recordar que la educación y el conocimiento son importantes, son fundamentales para poder proporcionar las enseñanzas de una forma clara para que los miembros de la iglesia puedan tomar una decisión informada. La palabra nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es exactamente lo que ha pasado. La razón por la cual muchas de las personas, aún cristianas, son partícipes de festividades de esta naturaleza, porque simplemente no tienen conocimiento de lo que están celebrando. Aún muchos de los americanos que celebran estas festividades no saben lo que están celebrando. Es una cuestión
de cultura, ¿verdad? Una cuestión de tradiciones, de recordar que las tradiciones y la cultura muchas de las veces que nos pueden poner en una posición oscura. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el bisabuelo lo ha hecho, el abuelo lo ha hecho, el papá lo ha hecho, entonces automáticamente uno puede asumir que es lo correcto que uno debe de hacer, pero siempre debemos posicionarnos o mirar de una perspectiva bíblica para que podamos realmente saber, ¿verdad? Si lo que estamos celebrando realmente va en contra o va a favor de las escrituras. Y entonces, estas nuevas tendencias, por así decir, nosotros debemos de tener en cuenta que la libertad que nosotros tenemos en Cristo no debe de ser para dar rienda suelta a la carne, no debe de ser para practicar el libertinaje, pero sí ser libres para que nosotros podamos seguir promoviendo lo que es la palabra de Dios y promover, ¿verdad? Lo que ha hecho Cristo por nosotros. No podemos regresar otra vez en la oscuridad donde nos ha sacado Cristo Jesús. Así es. Pastor Eliezer, ¿qué hace usted cuando una persona de su congregación viene y le pregunta, Pastor, ¿puedo yo participar en esta celebración? ¿Es algo cristiano o es no cristiano? ¿Es bueno o malo? Es lo que los congregantes preguntan, ¿no? ¿Qué respuesta les da usted? Bueno, es un tema muy controversial, es un tema totalmente debatible, hay puntos de vista diferentes y obviamente nos debemos de ir a la Biblia, a lo que Dios nos ha dicho, pero pues todo es debatible. Entonces, yo creo que la pregunta habla sobre si podemos participar de manera cristiana, pues la respuesta es no, es sencillo esa parte, porque no es cristocéntrica, no es cristiana, entonces no es una celebración cristiana, no hay manera en que lo podamos celebrar de una manera cristiana. Pero también entra el tema de la negación, el rechazo, la prohibición, que históricamente no ha funcionado. Entonces, si alguien ya viene a preguntar, es porque quiere participar, entonces el negar, el rechazar, el prohibir, no va a dar resultado. No por prohibirle a un niño, a un joven o decirle que está prohibido, lo vamos a hacer que crezca más en su fe. Entonces, yo creo que no va por ahí. Yo sigo compartiendo en que no celebramos esas fechas, en que no compartimos lo que se celebra, estamos en desacuerdo en los orígenes, tenemos conciencia de lo que el mundo oculto, espiritual, hace en esas épocas, en esas fechas, pero yo sigo diciendo y creyendo que utilizamos esa fecha, utilizamos ese movimiento cultural. Yo puedo dar el ejemplo de la iglesia donde estamos, llegamos y no había ningún niño, prácticamente no había niños. Por años haciendo trabajo, queriendo hacer conexiones, invitando familias, invitando niños a la iglesia, por años empezaron a llegar unos cuantos, solamente unos pocos. Entonces, nosotros recién llegados de México, pues totalmente en rechazo y en negación de participar o de celebrar y de hacer algo en la iglesia en estas fechas. Pero después de unos años dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a enfocarlo a la luz, vamos a enfocarlo a Jesús, vamos a hablar de Cristo. Hicimos algo que se llama Trunk and Treat, que es en el estacionamiento, en los carros, en las cajuelas, decoramos y tenemos dulces para los niños y una celebración, tenemos bouncing houses, tenemos brincolines, un toro mecánico. Todo el pueblo vino aquí a la iglesia. No tuvimos que ir a buscarnos como antes, que anda uno buscando, invitando y ahí anda uno tratando de hacer la conexión. Todo el pueblo vino aquí. Los niños, pero también con sus papás, con sus abuelitos, con tíos, toda la familia. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad. A veces nos perdemos esa oportunidad que ya está en la cultura. Esa celebración la van a hacer aunque estemos en desacuerdo. Estoy hablando de la comunidad, de la gente no creyente. Entonces nosotros aprovechamos esa fecha y cientos de niños vienen a la iglesia. Los invitamos a nuestro grupo de niños, de jóvenes, los invitamos a nuestro servicio los domingos, los invitamos a nuestros ministerios. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad. Si alguien pregunta si está bien o está mal,
yo creo que está mal, pero las iglesias deberíamos de aprovechar esta fecha para que nuestros jóvenes, nuestros niños no estén pensando en allá afuera, no estén pensando en quererme ir allá, sino en estar aquí, que ellos vengan a nuestro lugar, que ellos vengan a la iglesia. Pues veo que entonces ustedes han encontrado una manera de ser luz en medio de una celebración de tinieblas, de traer el testimonio de Cristo a una comunidad que de todos modos va a buscar celebrar culturalmente muchas veces, pero a veces involucrados en estas cuestiones ocultas, ¿verdad? Y oscuras. Ustedes han visto ahí la oportunidad de traer la luz a esta comunidad. Muy bien. Me parece que mi hermano Daniel Cárdenas tiene una actividad. Así es, en la sección que es contraluz, pero como ya he hablado mucho en Halloween, vamos a hablar del Día de Muertos, porque también es una actividad que podemos decir está junto con pegado, ¿verdad? Es inmediatamente, los que venimos a lo mejor de este contexto latino, conocemos un poquito el Día de Muertos. Tenemos el bombardeo constante de Halloween es bueno, que sí, esto y lo otro, y enseguida tenemos el Día de Muertos. En México son dos, que es el día 1 y el 2 de noviembre, entonces tenemos también bombardeo por parte del Día de Muertos, y creo que es importante, antes de hablar del Día de Muertos, ver algunas estadísticas importantes sobre este día. Un dato curioso sobre el Día de Muertos en la actualidad es que algunos pueblos, como lo es Mixquic, las celebraciones incluyen toques de campanas durante toda la noche del 2 de noviembre. Y estas campanas suenan para guiar pues el alma de los muertos de regreso aquí, ¿verdad? Porque tenemos la creencia de que durante esa noche viven y están entre nosotros nuestros seres queridos que han fallecido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahorita que entremos a lo mejor en el Día de Muertos, ¿verdad? Hablar un poquito sobre esa situación. Hay un gasto en México que, digo, desconozco otras culturas, pero en mi país, donde soy yo en México, bueno, esto es un día pues que lleva a la gente a consumir y a gastar, y alrededor se estima que se gastan 45.3 mil millones de pesos, que son alrededor de 2.3 mil millones de dólares en esta festividad. Incluye compras de flores, alimentos, organización de eventos, disfraces, ¿por qué no? Porque vemos están disfrazadas de calaveras, ¿verdad? Y esta cifra ha aumentado en un 10% en comparación con años anteriores, pues lo que pues demuestra el impacto económico que tiene esta cultura, así como a lo mejor el Halloween lo tiene aquí, allá el Día de Muertos tiene un impacto económico muy, muy tremendo. ¿Qué pasa con los evangélicos? ¿Qué pasa con los cristianos, con nosotros? Bueno, pues una encuesta realizada en México mostró que un 20% de los cristianos evangélicos que viven en áreas rurales reportan sentirse aislados o presionados socialmente por participar en las festividades del Día de Muertos, lo que demuestra el impacto cultural que tiene esta tradición en México. Y pues en contraste a las ciudades, la festividad tiene que ser vista más como un evento cultural, ya no tanto como un evento religioso, sino como un evento cultural, lo que pues ayuda a reducir las tensiones, ¿verdad?, para los cristianos evangélicos urbanos, quienes a lo mejor pueden encontrar su salida de escape y decir, bueno, estamos celebrando la cultura, estamos aplaudiendo nuestras tradiciones, que es algo que puede servir, ¿verdad?, para liberar la tensión. Y aquí, pues un juego, ¿verdad? Cabe un juego muy, muy interesante, ¿verdadero o falso? Vamos a empezar con el pastor Eliezer Garrido. A ver qué trae en el morral, ¿verdad? Dicen por ahí, Pastor Eliezer, el origen de las linternas de calabaza proviene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Stingy Jack. ¿Qué dice, pastor? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Ay, pastor, vaya, sí se puso las pilas estudiando, ¿no? Es verdadero, exactamente. Stingy Jack dice que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la tierra con un carbón encendido dentro de un nabo tallado. Ahora muy bien, vamos con el pastor Luis de Sousa. Pastor Luis, espero no haberlo agarrado en curva, espero no haberlo agarrado ahí mirando para adentro, ¿verdad? Como dicen por ahí, dormido. Esta es la pregunta para usted, pastor. Ahí va. El Día de Muertos es una celebración moderna que surgió en los últimos 100 años. ¿Qué opina, pastor? ¿Es cierto o es falso? No, es falso. ¿Es falso? Muy bien. Sí, exacto. Me tiró, pastor. Aunque ha cambiado con el tiempo, definitivamente ha cambiado totalmente. El Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y fue adaptado durante la colonización española
para liberar aquellas tensiones en su momento, como las que estamos teniendo hoy o como las que siempre hemos tenido. Muy bien, vamos ahora con el pastor Daniel Castillo. A ver, pastor, venga. El truco o trato, que es el trick or treat, tiene su origen en una práctica medieval llamada souling, en la que los pobres pedían comida a cambio de oraciones por los difuntos. ¿Es esto cierto o es esto falso? Suena como cierto, pero no estoy 100% seguro. Pues sí, es cierto, es verdadero. Bien. Sí, es cierto, muy bien. Durante la Edad Media la gente iba de puerta en puerta pidiendo soul cake, o vamos a traducir pasteles de alma o comida, ¿verdad? A cambio de rezar por las almas. Muy bien, ahora, una pregunta para el pastor José Sarría y su esposa. Vamos a ver. ¿La calabaza es el único vegetal usado para hacer linternas en Halloween, cierto o falso? Yo no estoy segura, pero creo que sí, porque es lo único que se ve en las calabazas. Muy bien, bueno, verdadero, bueno, pues esta respuesta es falsa, ¿verdad? Porque se usan, además de calabazas, se usan nabos, remolachas, papas para hacer linternas. No, Lo que sucede es que las calabazas son más populares porque son más grandes, son más fáciles de tallar y pues bueno, por eso se han convertido y se han popularizado aquí y es que las vemos más comunes. Finalmente, pastor Eliezer, otra vez. Halloween es la segunda festividad comercial más grande del mundo después de la Navidad. ¿Qué piensan, pastor? ¿Es cierto o es falso? Me tocó fácil, no que me sepa todos los datos, pero suena muy obvio que es cierto. Lo vemos aquí, es casi tan grande como Navidad. Culturalmente es casi tan grande como Navidad. Yo creo que sí, es verdadero, ¿verdad? Le pisas los dedos. A la Navidad se gastan aproximadamente $10 mil millones cada año en disfraces, dulces y decoraciones para Halloween. Y yo creo que lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Esto en las casas y en todos los adornos que tienen. Bueno, es algo tremendo, es algo muy, muy grande. Pues bueno, gracias a todos por jugar, por participar en estos datos curiosos. Espero hayan aprendido algo nuevo y que estos datos pues les den a lo mejor una perspectiva diferente, una perspectiva nueva y fresca sobre estas festividades. Digo, sin afán de nada, pero que espero que hayan servido. Seguimos con el podcast, pastor Daniel Castillo, le paso la palabra. No te vayas muy lejos, tocayo. ¿No? Mira, estamos hablando acerca del Día de Muertos. ¿De qué manera, como pastor en tu congregación, puedes tomar este tema y hablar de la esperanza cristiana que nosotros tenemos? ¿Cómo puedes tú darle la vuelta, digamos, en esta área a este tema para que podamos reflejar la luz de Cristo en una cultura que pues nos lleva más hacia la oscuridad? Ok, bueno, bien interesante porque creo que como lo ha expresado el pastor Eliezer, venimos de una cultura que tiene un rechazo inmediatamente al escuchar este tipo de festividades. Cuando llego aquí, a mí también me causa un choque porque el juego de palabras es muy importante. El uso que le demos a las palabras va a determinar muchas cosas. Entonces, nosotros en México usamos el Día de Muertos, pero aquí cuando llego, en esas fechas, no lo hacen ni el 1 ni el 2, lo hacen el domingo más cercano a esa fecha del Día de Muertos. Usan el Día de Todos los Santos, o el Día de los Santos. ¿Y qué hacen en esta festividad? Recuerdan, ¿verdad? Traen a la memoria el ejemplo, el testimonio de aquellos que en este año han fallecido e incluso en años pasados, familiares, amigos, cónyuges, traen a la memoria todo ese testimonio, ese aprendizaje que dejaron y eso me pareció bien interesante. Entonces ahí yo he encontrado la manera de empatar esta celebración. Entonces creo que cuando nos dicen Día de Muertos, que viéndolo en el trasfondo es prácticamente esto, o sea, se ha adaptado a ese recuerdo que tenemos de los difuntos y se trata de honrar su memoria, pero cuando nos lo presentan así como Día de Muertos, luego cerramos y ponemos barreras. Cuando se presenta de la manera en la que yo he convivido y he visto aquí como el Día de Todos los Santos, donde recordamos y honramos la memoria de aquellos que nos han presidido en la fe y que ahorita pues gozan de la presencia del Señor, yo creo que nosotros podemos ahí adaptarlo. Yo he enseñado a la iglesia, porque también se cierran, ¿verdad? Con el Día de Muertos se cierran
Y he tratado yo de enseñarles, porque hacemos aquí en la congregación anglo, se hace se decora el templo, se encienden velas, se nombran a aquellos que han fallecido en el año. Y yo le he enseñado a los hermanos que esto puede ayudarnos a nosotros a empatar, el decidir honrar la memoria de alguien que nos enseñó, de alguien que nos compartió a lo mejor de la fe, de alguien que nos mostró, ¿verdad? Resistencia en las situaciones complicadas, en las situaciones difíciles. En lo personal yo lo hago con mi abuelo, y yo de alguna u otra manera en ese momento pienso y honro, no practico y quito ciertos elementos, ¿verdad?, de estas festividades como mexicano, el hecho de que vuelvan y que disfruten y que convivan y que estén con nosotros. Yo quito todo eso y lo que hago es honrar, es recordar, ¿verdad?, su testimonio, su vida, su obra y lo que han dejado en mí, ¿verdad?, como creyente y como persona. Entonces yo creo que eso podría ser una respuesta para mí, cómo logro empatar esto del Día de Muertos, a lo mejor en nuestro contexto, con nuestra cultura. Muy bien. Pastor Eliezer, y ustedes han tomado una ruta interesante en adaptarse a su contexto donde está su congregación. Ustedes han logrado ser luz en esa comunidad. ¿Cree que es mejor, más efectivo para buscar en esas rutas de ofrecer luz, o mejor informar simplemente a la congregación y dejar que ellos tomen su decisión al respecto? Pues yo creo que primeramente es lo que nos dice la Biblia, y debemos de compartir siempre el Evangelio, debemos de compartir la verdad que es Jesús, y después de ahí yo creo que el contexto. Mucha gente tal vez nos pueda escuchar si son de México y Latinoamérica y nos van a tachar de no son cristianos, están locos, ¿cómo crees que vas a estar haciendo eso en la iglesia? Ya se fueron de México, de Latinoamérica, ya llegaron a Estados Unidos, ya les lavaron el coco, ¿verdad? Ya son ahora ustedes como ellos, ya son paganos, ya no son cristianos. Pero esas personas que van a criticar, juzgar, o que si escuchan esto, dicen todas estas palabras, es porque no viven aquí, no lo están viviendo, no lo están pasando. Entonces, inclusive familiarmente, yo tengo 2 hijas. Entonces, esas festividades son muy grandes aquí. Es muy diferente el negar y el rechazar, el prohibir de estas actividades en nuestros países que prohibir aquí. Inclusive ha sido tema con mi psicóloga. Entonces, mi psicóloga me decía, toda festividad, toda ocasión se puede guiar, se puede llevar, se puede hablar de Jesús. Entonces, no estoy hablando de sincretismo, estoy hablando de que tomemos esas oportunidades, como lo que decía Daniel, como lo que decía el pastor José, la pastora Fanny, que celebran todo el mes de la Biblia, tienen una celebración el día 31. Estamos dando oportunidades, porque lo que pasa es que como cristianos tildamos, rechazamos y juzgamos, y por eso no nos quieren. O sea, estamos en esas fechas diciendo, tú estás mal, yo estoy bien, viendo desde una posición más arriba, viendo desde arriba hacia abajo. Eso tampoco está bien. Entonces yo creo que debemos de tomar esas oportunidades, debemos de tomar esos tiempos culturales y tener oportunidades para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para las parejas jóvenes, para los adultos, y guiar esta oportunidad cultural a Jesús. No estamos de nuevo de acuerdo con lo que se celebra, los orígenes, no estamos de acuerdo con lo espiritual, con lo ocultismo, con brujería, no estamos de acuerdo con nada de eso y no estamos celebrando eso, estamos aprovechando la oportunidad, y eso es lo que yo he tratado de hacer, inclusive en mi vida, en mi creencia personal, en mi familia, con mis hijas. Entonces es algo que yo hablo desde mi contexto. Estoy en West Texas, estoy con iglesias metodistas, estoy con personas totalmente americanas, de nuevo, no hispanos nacidos en Estados Unidos, ni de segunda, tercera generación, sino anglosajones, americanos. Entonces yo hablo desde mi contexto. Pastor Luis, ¿cómo equilibramos las enseñanzas bíblicas que nos hablan acerca de la libertad con las advertencias de peligro? Oh, muy bien, interesante.
Fíjate, como yo comentaba anteriormente, nosotros tenemos nuestra libertad en Cristo no para practicar libertinaje, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros debemos de practicar lo que es un diálogo abierto con nuestros hermanos y hermanas, fomentar este diálogo abierto donde nosotros podemos ser honestos, donde nosotros podemos realmente informar, ¿verdad? Abordar ciertas inquietudes que tienen nuestros hermanos, amigos, familiares, ¿verdad? Para que tengan conocimiento de lo que se está celebrando, de lo que se trata, ¿verdad? Porque la Biblia mismo nos dice que nosotros que nos abstengamos de toda clase de mal. Entonces, no es que nosotros vamos a estar peleando, que sé yo, atacando a los demás. Debemos primeramente informar, debemos de ser una herramienta de información, debemos de informar, dar a conocer. Este es nuestro papel. No podemos tampoco tener obstruir lo que es la información, la verdad, que es la palabra de Dios. Yo creo que como iglesia también nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros no nos debemos conformar con nuestro estilo, como dice la palabra, ¿verdad?, pero ser transformados. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que debemos reconocer la gran responsabilidad como líderes espirituales que nosotros tenemos, porque de recordar que en general muchas de las personas que tienen una relación con nosotros buscan consejos, buscan una palabra de parte de nosotros antes de tomar una decisión. Y lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, debemos de ofrecer una cierta consistencia en lo que es. No podemos hoy hablar algo y tener un procedimiento completamente diferente, o es más, aún más peligroso, obstruir lo que es la verdad de la palabra. Así es. Pues estamos como cristianos llamados a ser influencia, a ser luz, a ser sal, y vivimos en una cultura que celebra lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Donde especialmente en esta celebración los disfraces, los medios de comunicación como el cine y la televisión nos muestran temor, nos muestran asesinatos, causar daño. Hay cuestiones demoníacas, de posesiones, de brujería. Ahora entre los niños, los disfraces, hay muchos disfraces sexys, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, como nosotros como cristianos tenemos que usar de sabiduría para poder nosotros no solamente escondernos y decir nosotros no vamos a hacer nada al respecto. Ese día cerramos las puertas, las ventanas, pero ese día cada quien en su contexto, ¿verdad? Como decía la pastora Fanny, cada uno de nosotros estamos como misioneros y tenemos que buscar la forma de impactar, de ser luz y sal en esa comunidad donde Dios nos ha puesto. Y Dios nos va a dar sabiduría a cada uno de nosotros. Tal vez va a ser diferente la forma en que tengamos que enfrentar este tema, esta situación. Por un lado, el mundo va a continuar, va a fomentar el consumismo, va a continuar envolviendo en oscuridad a la comunidad donde nosotros vivimos, donde nuestra congregación está, pero nuestra responsabilidad es buscar sabiamente cómo ser de influencia a esta comunidad. Bien, pastores, ¿alguna última palabra que quieran compartir? Yo para terminar, primero agradecerles por este momento y cuán importante es la educación. La educación quita velos. La educación nos ayuda también a frenar el mal, no de manera contundente como lo hace la sangre de Cristo. Pero creo que vivimos en tiempos bien difíciles, y lo sabemos, donde el mal siempre está incrustado en la cultura, ya no solamente en una festividad, sino en todos los ámbitos. Y vemos a través de las redes sociales que a lo malo le llaman bueno y lo bueno malo. Nos ha tocado vivir en un tiempo difícil, pero también nos ha tocado vivir donde dependemos más de Dios que en cualquier otro tiempo. Así que sigamos siendo valientes, viendo la forma. Dios tiene la estrategia de llegar a cada persona. Cada persona tiene una forma de la cual llegó a Jesucristo. Y creo que ese es el tiempo. Hermano Daniel, nosotros miramos el Día de los Muertos desde un punto de vista financiero. Uh-huh. No sé si totalmente.
nosotros lo miramos desde el punto de vista financiero y toda la iglesia hacemos reminiscencia, remembranza del legado de los santos que nos precedieron. El edificio donde estamos, ha habido hombres de Dios, mujeres de Dios que han plantado sus vidas, sembrado sus vidas, que han invertido sus recursos para lo que tenemos ahora. Entonces nosotros, el legado, continuamos con ese compromiso, ese legado de los santos, haciendo pactos de ofrendas. Entonces, en este mes nosotros repartimos cartas a todos los miembros de la iglesia y todos nos comprometemos a hacer un aporte extra, una milla extra económica para continuar con ese legado de los santos que nos precedieron. Excelente. Bien. Buena forma de empatar. Muy bien. Muchas gracias. Pastor Luis. Yo creo que, bueno, escuchando a todos, seguramente que debemos tener formas creativas y verdad de poder alcanzar a la comunidad que está alrededor de nosotros. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta, verdad, que fomentemos un espíritu de discernimiento para que no cayamos, verdad, en la oscuridad, como mencionó usted, Pastor Daniel. Entonces, en este ámbito creo que nosotros debemos seguir enseñando a las congregaciones, seguir equipando con las herramientas que sean necesarias para que ellos por sí mismos puedan tomar decisiones informadas, como mencioné anteriormente. Buscar, guiar para que el pueblo, la gente tenga vida y vida en abundancia, y de esta forma sería con enseñanzas que serían relevantes para que lleguen a alcanzar esta vida en abundancia. Muy bien. Pastor Daniel. Muy bien, yo solamente cierro con esto de Romanos 14, versículo 19, y dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus valiosas opiniones y por acompañarnos en este episodio. Sin duda, estas festividades siempre serán tema de debate, pero lo más importante es que cada creyente busque vivir de acuerdo con su fe y convicciones. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos el próximo episodio de Luz y Entendimiento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.